Buenos días, hermanos, paz y bien a todos. Bienvenidos a la catequesis sinodal parroquial virtual por una iglesia sinodal. Les saluda el hermano Roberto Conrado de la Pastoral de Comunicaciones de la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles en la ciudad de Sonsonate, El Salvador. Iniciamos haciendo nuestra oración pidiendo al Señor que nos acompañe en esta catequesis. Digamos todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, te damos gracias por este día de vida. Te pedimos nos conserves puros de cuerpo y alma, para que nos encuentres agradables para ti. Amén. La catequesis sinodal parroquial virtual es una misión de evangelización en línea directa hasta tu hogar por medio de las redes sociales parroquiales de Facebook y de nuestro canal de YouTube. La catequesis parroquial sinodal en línea es una oportunidad de conocer sobre la sinodalidad para los que no pueden asistir a la formación presencial. Personas que por limitaciones de tiempo, movilización y espacio no pueden asistir. A ustedes está dirigida la catequesis parroquial sinodal virtual. Continuamos el estudio de la implementación de la sinodalidad en la Iglesia. Para lograr un mejor entender es necesario que busques en el sitio web oficial de la Santa Sede el documento La sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia. Es un estudio de la Comisión Teológica Internacional y aquí escucharemos el sentir del impulso creador del espíritu de la sinodalidad. Ahora nos enfocaremos en el segundo milenio y cómo se fue desarrollando la sinodalidad en la Iglesia, ya que no era tan primitiva y sentía necesidades que la obligaron a buscar soluciones de consenso y cómo en la actualidad estos procesos nos pueden ayudar en la implementación. Capítulo 2. Hacia una teología de la sinodalidad. Numeral 42. La enseñanza de la Escritura y de la tradición atestigua que la sinodalidad es dimensión constitutiva de la Iglesia, que a través de ella se manifiesta y configura como pueblo de Dios, en camino y asamblea convocada por el Señor resucitado. En el capítulo 1 se ha puesto particularmente en evidencia el carácter ejemplar y normativo del Concilio de Jerusalén. Búscalo esto en tu Santa Biblia, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, versículos del 4 al 29. En él se muestra en acto frente a un desafío decisivo para la Iglesia de los orígenes, el método del discernimiento comunitario y apostólico, que es expresión de la misma naturaleza, sino la forma peculiar en que vive y cómo opera la Iglesia. En esta perspectiva, a la luz de la eclesiología del Concilio Vaticano II, este capítulo se ocupará del tema de los fundamentos y contenidos teologales de la sinodalidad. Meditamos. Las Sagradas Escrituras y la Santa Tradición nos recuerdan que la sinodalidad ha estado presente desde el principio de su institución. Esta convocatoria es universal y sirve de escuela para la aplicación del discernimiento comunitario, misionero y apostólico, reforzando el misterio de permanecer unidos y en comunión con Cristo en el Espíritu Santo.
La sinodalidad fundamenta las características con las cuales deberemos convivir. Sección 2.1. Los fundamentos teologales de la sinodalidad. Numeral 43. La Iglesia, llamada de Trinita Plebs Adunata, como pueblo de Dios, está habilitada para orientar su camino en la misión hacia el Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo. De esta manera, la Iglesia participa en Cristo Jesús y mediante el Espíritu Santo en la vida de comunión de la Santísima Trinidad, destinada a abrazar a toda la humanidad. En el don y en el compromiso de la comunión se encuentra la fuente, la forma y el objetivo de la sinodalidad, en cuanto que expresa el específico modus vivendi et operandi del pueblo de Dios en la participación responsable y ordenada de todos sus miembros en el discernimiento y puesta en práctica de los caminos de su misión. En efecto, en el ejercicio de la sinodalidad se concretiza la vocación de la persona humana a vivir la comunión que se realiza mediante el don sincero de sí mismo, en unión con Dios y en unidad con los hermanos y hermanas en Cristo. Meditamos ahora. La Iglesia, como maestra y guía, nos lleva en el camino directo hacia el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como miembros participativos de la unidad en el caminar juntos, fortaleciendo la manera de actuar en participación simultánea según los llamados vocacionales, recibidos con los dones y carismas, puestos todos al servicio de los demás, permitiendo el acompañamiento a los que estaban relegados y ahora integrados a la Iglesia comunitaria fraterna y acogedora. Numeral 44. Para llevar a cabo el designio de la salvación, Jesús resucitado otorgó a los apóstoles el don del Espíritu Santo. Esto lo puedes confrontar en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículo 22. El día de Pentecostés, al Espíritu de Dios fue derramado sobre todos aquellos que, proviniendo de todas partes, escuchan y acogen el querigma, prefigurando la convocación universal de todos los pueblos para formar el único pueblo de Dios. Confróntalo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el numeral 2, versículo 11. El Espíritu Santo, desde lo más profundo de los corazones, anima y plasma la comunión y la misión de la Iglesia. Cuerpo de Cristo y templo vivo del Espíritu. Confróntalo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, versículo 21. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Creer que la Iglesia es santa y católica y que es una y apostólica es inseparable de la fe en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora vamos a meditar esto. Con el don recibido del Espíritu Santo, somos enviados a compartir lo que hemos recibido con aquellos que, sea de donde sean, tienen derecho a escuchar y a acoger el querigma, ya que todos somos llamados a ese primer encuentro y formar parte del pueblo de Dios. Cuando somos bautizados y confirmados, todos recibimos esos dones del Espíritu Santo para animar y acompañar a los que están integrándose en la Iglesia. Y nuestra misión es hacer que sientan que son uno en ella y
santos, que todos somos parte. Por eso es católica, universal. Y siendo y habiendo escuchado su llamado, también obedecemos el envío para ser apóstoles con el acompañamiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Numeral 45. La iglesia es una porque tiene su fuente, su modelo y su mente y su meta en la unidad de la Santísima Trinidad. Tú puedes esto verificarlo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, versículos 21 y 22. Es el pueblo de Dios que peregrina sobre la tierra para reconciliar a todos los hombres en la unidad del cuerpo de Cristo, mediante el Espíritu Santo. Esto búscalo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 4. Somos uno, porque nuestro Creador es uno, coexistente en las tres divinas personas. Por eso, aunque nosotros somos muchos, somos llamados a la unidad. El hombre por sí solo no puede congregarse y ser uno. Es necesario recibir las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad para poder creer, esperar y amar como uno solo. Y esas virtudes vienen del Espíritu Santo. La iglesia es santa porque es obra de la Santísima Trinidad. Confróntalo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 13. Santificada por la gracia de Cristo que se le ha entregado como esposo a la esposa. Confróntalo en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 23. Y vivificada por el amor del Padre infundido en los corazones mediante el Espíritu Santo. Esto lo puedes confrontar en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 5. En ella se realiza la Communio Sanctorum en su doble significado de comunión con las realidades santas, y de comunión entre las personas santificadas, sancti. De esta manera, el pueblo santo de Dios camina hacia la perfección de la santidad, que es la vocación de todos sus miembros, acompañados por la intercesión de María Santísima, de los mártires y de los santos, constituido y enviado como sacramento universal de unidad y de salvación. El Dios Trino nos santifica con su presencia entre nosotros. Desde el principio estaba con nosotros y en el camino ha estado con nosotros. Y nuestra esperanza es estar al final de nuestro tiempo con Él. En esto somos llamados a la santificación, porque nos ha dicho que lavará nuestras vestiduras con el agua purificada, esa agua purificadora derramada del costado del Hijo, y nos alimentará con su cuerpo y sangre para que soportemos el camino. Esta santificación no está alejada de nosotros y nos pone de ejemplo a su madre, Santa María, Inmaculada, concebida sin pecado, asunta al cielo. La Virgen María es la compañera de camino y nos la dejó como madre nuestra y de la iglesia, y con ella a los hombres y mujeres que sirviendo y dando testimonio con sus vidas ha alcanzado la visión y permanencia en el reino de Dios. La iglesia es católica porque custodia la integridad y la totalidad de la fe,
Confróntalo en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, versículo 16. Y ha sido enviada para reunir en un solo pueblo santo a todos los pueblos de la tierra. Confróntalo en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, versículo 19. Es apostólica porque está edificada sobre el fundamento de los apóstoles. Confróntalo en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 20. Porque transmite fielmente la fe de ellos, porque es instruida, santificada y gobernada por sus sucesores. Confróntalo en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 19. Meditamos. Con la universalidad comprendemos por qué es católica, ya que, como dice la Escritura, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. Y así es la Iglesia, única, santa, católica y apostólica. Es apostólica porque Cristo la fundó sobre sus apóstoles, cuando los envió a la misión, haciendo de este envío el fundamento del por qué en sinodalidad nadie se queda atrás. Todos estamos dentro y vamos por los retirados, los desamparados, los relegados, los marginados, y allí inicia nuestro acompañamiento con nuestros hermanos, haciéndolos sentir familia de Dios. En esta apostolicidad instruimos, santificamos y hacemos gobierno, escuchándonos unos a otros y sobre todo compartiendo, haciendo una iglesia participativa y misionera. Numeral 46. La acción del Espíritu en la comunión del cuerpo de Cristo y en el camino misionero del pueblo de Dios es el principio de la sinodalidad. En efecto, siendo Él el nexus amoris en la vida de Dios Trinidad, comunica ese mismo amor a la iglesia que se edifica como comunidad. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 13. El don del Espíritu Santo, único y el mismo en todos los bautizados, se manifiesta de muchas formas. La igual dignidad de los bautizados, la vocación universal a la santidad, la participación de todos los fieles en el oficio sacerdotal, profético y real de Jesucristo, la riqueza de los dones jerárquicos y carismáticos, la vida y la misión de cada iglesia local. Meditamos. Solo con la presencia del Espíritu Santo se puede lograr la comunión y el avance de la misión en la sinodalidad. Como dice el canto, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Y es que si Dios no construye la obra, en vano se afanan los constructores. Y en la iglesia sinodal eso es más que evidente. La comunión y la continuidad de la misión solo es posible si los miembros del cuerpo de Cristo tienen en su estado de vida la gracia santificante y el impulso misionero que solo el Espíritu Santo nos da. La realización del servicio del triple ministerio que todos recibimos en el bautismo es el resultado de una vida en misión y participación. Esto nos convierte a todos en profetas, sacerdotes y realeza de Dios. Numeral 47. El camino sinodal de la iglesia se plasma y se alimenta con la Eucaristía.
Este es el centro de toda la vida cristiana para la iglesia, tanto universal como local, y para todos los fieles. La sinodalidad tiene su fuente y su cumbre en la celebración litúrgica y de una forma singular en la participación plena, consciente y activa en el banquete eucarístico. La comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo tiene como consecuencia que, aunque seamos muchos, somos un solo pan y un solo cuerpo, porque todos participamos de un solo pan. Esto lo puedes confrontar en la primera carta de los Corintios, capítulo 10, versículo 17. Meditamos. Un servidor misionero de la evangelización en nuestros tiempos debe estar alimentado del cuerpo y la sangre de Cristo. Es solo en la Eucaristía que fortalecemos cuerpo, alma y espíritu para el camino y así poder soportar las dificultades que se presenten durante la misión. El hombre eucarístico no tiene nada que temer, pues quien va con él es el mismísimo Dios. Y dice la voz popular: ¿quién como Dios? Nadie como Dios. El cuerpo y la sangre de Cristo es el alimento por excelencia del cristiano. Y en esta comunión que nos une y permite que seamos atendidos en el acompañamiento y en la acogida. El pan bajado del cielo unifica el amor y el servicio. Meditamos. La Eucaristía representa y realiza visiblemente la pertenencia al cuerpo de Cristo y la copertenencia entre los cristianos. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. En torno a la mesa eucarística, las diversas iglesias locales se constituyen y se encuentran en la unidad de la única iglesia. El banquete eucarístico expresa y realiza el nosotros eclesial de la comunio santorum, en el que los fieles se convierten en participantes de la multiforme gracia divina. El ordo ad synodum, desde los concilios de Toledo del siglo VII al Ceremoniale Episcoporum, promulgado en el año 1984, manifiesta la naturaleza litúrgica de la asamblea sinodal, causando, cuando prevé en su comienzo y como su centro, la celebración de la Eucaristía y la entronización del Evangelio. Meditamos. En la Santa Eucaristía se hace realidad el Dios con nosotros. Y es que solo allí es cuando nuestros ojos espirituales son abiertos y lo reconocemos en la fracción del pan y ya no hay dudas. Todo está claro. Él nos dice: yo permaneceré con ustedes. Y la parte más importante y detonante de unidad es que Él se hace uno con nosotros cuando le comemos y bebemos. Pura esencia de Dios. Es el momento espiritual en el cual nuestra esencia divina oculta se refleja en comunión con el tres veces santo y nos santifica, porque como dijo el apóstol San Pablo, ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Y nos volvemos uno con Dios. Numeral 48. En todo lugar y en todo tiempo el Señor infunde su espíritu sobre el pueblo de Dios.
para hacerlo participar de su vida, nutriéndolo con la Eucaristía y guiándolo en comunión sinodal. Por lo tanto, ser verdaderamente sinodal es avanzar en armonía bajo el impulso del Espíritu. Aunque los procesos y los acontecimientos sinodales tengan un comienzo, un desarrollo y una conclusión, la sinodalidad describe en forma específica el camino histórico de la Iglesia. En cuanto tal, anima las estructuras, dirige la misión. Las dimensiones trinitarias, antropológicas, cristológicas, neumatológicas y eucarísticas del designio divino de salvación que se realiza en el misterio de la Iglesia describen el horizonte teológico dentro del cual la sinodalidad se ha manifestado y se ha puesto en acto a través de los siglos. Meditamos. Si quieres saber en qué momento te vuelves completamente sinodal, es precisamente en el momento en que comes y bebes el cuerpo y la sangre de Cristo. Allí es preciso el mejor ejemplo de sinodalidad que recibimos de Dios. El que viene y se hace uno contigo, tú que le recibes y le das acogida como tu único Dios, como tu Salvador. Pero hay más. Se queda contigo en ese acompañamiento y sigue contigo en ese caminar juntos. Mi hermano, mi hermana, podría darte más ejemplos de sinodalidad, pero el contacto íntimo tuyo con la Santa Eucaristía, con Cristo, es lo máximo que puedo mostrarte. Y la próxima vez que lo recibas en comunión, lo sientas y vivas en ese momento sinodal con Dios. Queridos hermanos, hoy reflexionamos sobre los numerales 42 al 48 del documento sobre la sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia. En ellos, la Iglesia nos invita a comprender que caminar juntos no es solo una idea, sino la forma concreta de vivir nuestra fe. Hay claramente un horizonte hacia donde nos está llevando este estudio sobre la sinodalidad. Pero más allá de la letra debe estar la acción, la implementación de lo vivido y aprendido, porque cada uno está viviendo la sinodalidad conforme está atendiendo el llamado de Dios. Algunos se activan inmediatamente y otros lo hacen más adelante. Y hay quienes se pondrán en acción posteriormente. Sin embargo, todos recibiremos la misma paga, el mismo denario. Ahora bien, no quieres perderte el caminar juntos. Esta es una experiencia. El compartir entre hermanos a lo mejor te resulta extraño porque ¿cómo es eso? Yo puedo compartirte una historia de cuando me invitaron a mi primer retiro. Tenía 14 años y a mí me resultó extraño esa fraternidad y esa hermandad a esa edad. Sentirte bienvenido y acompañado, y quizás lo mejor, el ser quien da la acogida al hermano. Si esto está llegando a tu corazón, no te olvides escucharnos o vernos el próximo martes en otro momento sinodal. Te pedimos que ores por nosotros porque también necesitamos que Dios nos bendiga. Contamos con todas tus oraciones. Este trabajo de servir al Señor toma su tiempo. Para una clase
que tú recibes todos los martes son 3 días de preparación. Si tú ves aquí un texto escrito, no es algo que está así nomás. Aquí detrás hay oración, meditación, reflexión, estudio. Hay mucho, pero con amor, con ese compartir de sinodalidad para acompañarte en este caminar nuevo, en este caminar juntos. Voy a hacer un resumen de lo que hoy hemos visto en esta clase. El camino sinodal de la iglesia, numerales del 42 al 48. La sinodalidad como vocación permanente. La iglesia es llamada a vivir la sinodalidad como su modo de ser, caminar juntos, escuchar al Espíritu y discernir en comunión. No es un método pasajero, sino una forma de vida que expresa la identidad del pueblo de Dios. En este caminar juntos hacia la misión, se presenta la sinodalidad como un camino compartido. Todos, laicos, religiosos y ministros ordenados, avanzan unidos hacia Cristo, reconociendo la diversidad como riqueza y la comunión como fuerza evangelizadora. En el numeral 45 hablamos sobre comunión y participación, porque son elementos característicos de la sinodalidad. Aquí se subraya que la iglesia crece cuando cada miembro participa activamente. La comunión no es uniformidad, sino colaboración en la misión, donde cada carisma y misterio contribuye al bien común. Por eso hace falta tú, por tus propios carismas, por tus propias características, por tu forma de ser, de vivir y entender. Por eso tienes un lugar en la sinodalidad. La misión compartida, eso lo vimos en el numeral 45. La sinodalidad se traduce en acción, servir, anunciar y acompañar. La misión es tarea de todos y la iglesia se convierte en signo de esperanza cuando sale al encuentro de las realidades humanas con compasión y justicia. Yo he salido a tu encuentro, hermano, y es posible que tú saldrás la próxima vez. Y hermanos estarán felices de que tú lo acompañes, de que tú los escuches. Mira, no hace falta, si no te gusta predicar, si no eres de los que hablan mucho, acompaña, y con eso será suficiente. El acompañamiento viene de Dios. Dios salía por las tardes a caminar con Adán y Eva. Ese era acompañamiento. El Espíritu Santo está acompañando la iglesia. Eso es acompañamiento. Y acompañémonos unos a otros en este caminar juntos. En el numeral 47 hablamos sobre el discernimiento, que es el corazón del proceso sinodal. La comunidad guiada por la palabra y el Espíritu buscan juntos la voluntad de Dios. La oración y el diálogo son los instrumentos para descubrir caminos nuevos. Y en el numeral 48 hablamos sobre la iglesia en salida y guiada por el Espíritu. Todo esto me recuerda las palabras del Papa San Juan Pablo II y del Papa Francisco, cuando nos invitaban a hacer una iglesia en salida, a no tener miedo, a abrir las puertas, pero no solo de las iglesias, abrir las puertas del corazón, abrir las puertas de la casa del prójimo, tocarle sin temor. Y él decía, San Juan Pablo II decía, abrid, abrid, no temáis, abrid las puertas a Cristo. Y el Papa Francisco nos decía a nosotros, sean una iglesia callejera, salgan al camino, salgan al encuentro. El itinerario culmina con una iglesia que sale al mundo con puertas abiertas, animada por el Espíritu Santo,
es una comunidad que ora, escucha, sirve y anuncia, siendo testimonio vivo del amor de Dios en la historia. Una síntesis final. Estos numerales del 42 al 48 de este documento han trazado un arco espiritual de la escucha a la comunión, de la comunión a la misión y de la misión al discernimiento y la salida. La sinodalidad no es solo un tema, sino una espiritualidad de camino, donde cada bautizado participa en la construcción de una iglesia viva, fraterna y misionera. Oremos. Dios, que en tu deseo de salvarnos vuelves tu mirada a todos tus hijos y nos amas, te pedimos que nos permitas poner en práctica lo que hoy hemos escuchado y que vivamos en sinodalidad, caminando juntos, sin dejar a nadie fuera, sino que en unidad contigo seamos familia en comunión, participación y misión. Todo esto te lo pedimos en el mismo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad con el Espíritu Santo. Amén. Recuerden, hermanos, que Dios nos ama a todos. Paz y bien. Y quiero pedir una disculpa para todos los que se fijan, para que este video y este audio llegue claro y transparente hasta ti. Aquí en mi ciudad, Sonsonate, El Salvador, hace un calor tremendo y si estoy sudando, les pido disculpas. No es suciedad, es que la calidad para que lo que se hace aquí llegue hasta ustedes. Apago el ventilador y con amor ofrezco este sacrificio. Y por favor no me juzgues por el sudor, porque tienes que fijarte en el mensaje y no en el mensajero. Paz y bien. Bendiciones para todos. Dios te ama y nosotros también.